el delicioso ruido del embotellado. Hola bartenders, hoy vamos a preparar un exquisito y delicioso limoncello o licor de limón. Para eso vamos a necesitar obviamente limones, que tenemos varios limones. Vamos a necesitar un frasco, un buen frasco, esterilizado, limpio, como este, con unas etiquetitas ahí le vamos a poner el limón y la fecha. Vamos a necesitar un alcohol fino, que puede ser un alcohol de uso alimenticio, de origen agrícola, o alcohol de cereales, también puede ser vodka. En este caso tenemos en Smirnoff Vodka y es lo mismo. Esto es opcional, recuerden, siempre se lo digo, queda a criterio de cada elaborador de licores, cada bartender. Vamos a necesitar también un clavito de olor, siempre se lo muestro, especias, ¿no? O semillita de cardamomo. Ahí estamos. También puede ser granitos de café, una ramita de canela. Obviamente también vamos a necesitar azúcar y agua, obviamente, ingredientes indispensables para hacer un licor artesanal. Esto es un licor casero. También vamos a necesitar un cuchillo, por supuesto, y un cester, un pelador de cítricos, que esto se hace así, ¿no? Se pela así, ya se lo mostré en otros videos, se pela así. Y bueno, esta parte blanca se quita, se saca. Esta parte blanca que viene ahí, ¿no? A ver si se lo puedo mostrar. Esa parte blanca que viene ahí se saca así, con un buen cuchillo como este. No sé si se alcanza a ver ahí. Tratan de, cuidadosamente, sin cortarse, ¿no? De sacarle todo, la mayor cantidad de parte blanca posible, ¿no? Ahí va. Que quede con lo menos blanco posible. A ver si me sale y se los muestro rápidamente, porque si no se aburren. Ahí va, ¿ven cómo quedó? Quedó con la menor cantidad de parte blanca posible. ¿Por qué se le saca la parte blanca? Ya se expliqué en otro video. Porque esta parte blanca le aporta amargor. También vamos a necesitar una jarrita, un tarro, un recipiente con medidas. ¿Por qué? Porque con las medidas vamos a ir regulando nuestro licor. Vamos a necesitar un colador filtro, para filtrar nuestro licor, nuestro macerado de limón. Si lo puedo guardar, ahí estamos. También vamos a necesitar un colador, por supuesto, y un embudo. Ya tenemos nuestras cáscaras de limón cortadas. Esto es todo lo blanco que saqué, toda la parte blanca que se saca, lo que más se puede sacar se saca. Y yo en esta ocasión voy a poner solamente un clavito de olor ahí adentro. Acá está lo que saqué, se lo muestro bien ahí. Y bueno, por supuesto, con ese clavito de olor le va a dar la parte aromática, le va a hacer el aporte de aromas. Y vamos a llenar con nuestro alcohol. Una vez que tenemos lleno el recipiente con nuestro alcohol, lo tapamos, lo etiquetamos ahí arriba con la fecha y esperamos unos 20 días. Tenemos ya nuestro licor limoncello macerándose, nuestro futuro licor limoncello macerándose, así que lo dejamos aquí en este recipiente, en un lugar fresco, seco y oscuro. Lo pueden poner en un armario, en un mueble, pero siempre y cuando esté fresco y seco. Y cada tanto lo pueden ir girando así, de vez en cuando, cada 2, 3, 4, 5 días, no hace falta todos los días, y lo dejan macerando entre 20 a 30 días. Nosotros nos vamos a ver dentro de 20 días, a ver qué tal quedó nuestro licor limoncello, y lo probamos. 2 semanas después. Pasaron nuestros 20, 30 días exactamente, lo dejé. Es más, lo dejé 33 días a este licor limoncello, o limoncello, con las cáscaras dentro. Miren qué color, miren qué lindo color, excelente. A ver si se ve, cuidado, miren. Y está también que me veo yo de atrás, espectacular, translúcido, limpio. El tema es el siguiente: yo ya lo colé y le saqué las cáscaras y lo dejé un día más sin las cáscaras reposando, pasó 33 días. Ahora lo que vamos a hacer es volverlo a colar y vamos a ver la cantidad de licor limoncello que tenemos. Esto está bien duro, así que hay que abrirlo con cuidado. Ahí estamos. No sabe cómo huele esto, riquísimo, deliciosísimo.
bien como cuelo. Ahí se los muestro, se los dejo ahí para que vean bien. Vamos a tener una linda cantidad de licor limonchelo. Utilizamos las dos manos si se puede. Colado y filtrado, la mayor cantidad de veces posible. Ahí va. Les ayudan a poner todo el recipiente, ¿no? Para no ensuciar. Ahí estamos. Lo que tengo acá es almíbar. Almíbar simple o azúcar o jarabe de azúcar. Esta mezcla, 650 mililitros de licor puro de 70 grados más o menos de graduación alcohólica. Vamos a hablar de nuestro almíbar simple. Acá les contaba que luego de todo este proceso yo ya le había agregado el almíbar simple y ya tenía el licor filtrado y listo para embotellar. Lo que pasa es que no salió en el video. Lo que vamos a hacer es proceder a filtrar una vez más nuestro licor y una vez que lo tenemos acá vamos llenando la botella. Pero les voy a mostrar un truco más, ahora se los muestro. Este es el truco, un embudo cualquiera para embotellar o para filtrar también, lo ponen por supuesto, y algodón. Si tienen filtro de carbón, si tienen este tipo de filtros, mejor también. Pero yo utilizo esto, que es muy buena idea, muy bueno, y ayuda a filtrar un poquito mejor. Un pedacito de algodón así simple como este, yo creo que con este va a estar bien. Un poquito menos, ahí, porque el agujero depende del embudo, ¿no? Si es más grande el embudo, un poquito más, pedazo más grande. Entonces, lo ponemos, no sé si se alcanza a ver, lo ponemos ahí, que tape el agujerito, y ahí vamos, les muestro cómo queda. Se va filtrando, ¿no? Hay que esperar también un poquito ahí, que se vaya filtrando, que chupe todo el licor. ¿Ven cómo empieza a gotear? Empieza a filtrar. Es un proceso que hay que tener mucha paciencia. Esta es otra forma de filtrar y embotellar o envasar nuestros licores, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos finalizando el video. Igual les dejo algunos tips más. Les voy a mostrar la parte del etiquetado, ¿no? Que es la mejor parte. Y bueno, como les decía, espero que les sirva este video, que les guste. Véanlo todo del principio al final, párenlo, mírenlo, consúltenme acá en YouTube en la caja de comentarios, dejen sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, escríbanme por Instagram, en el sitio Bartender, escríbanme al Facebook también, no duden en consultar, en preguntarme. Yo estoy elaborando un libro, como les dije, tengo un libro que ya está prácticamente hecho, ya algunos me lo han comprado en PDF o en formato Word, a un precio muy económico. Les dejo saludos cordiales como siempre, y bueno, será hasta el próximo video, salud, y espero que les guste, chao. Bueno, acá estamos con el embotellado continuo. Ahí vamos. El delicioso ruido del embotellado. Los limonchelos, los limonchelos. Tenemos nuestras etiquetas preparadas para etiquetar. Qué rico, se vienen los limonchelos.